Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y fuerzas espirituales de maldad. Eso dice en Efesios 12:6. No, 6:12. Y cuando escuchamos palabras como principados, potestades, tinieblas y fuerzas espirituales, es muy fácil imaginarnos algo como esto. Seres oscuros, entidades, una especie de batalla invisible ocurriendo fuera de nosotros. Pero ¿qué pasa si, sin negar la interpretación espiritual que cada quien quiera darle, por supuesto, miramos este verso también desde una perspectiva psicológica y hasta metafísica? Cuando dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, nos está recordando que muchas veces el conflicto no es solamente con la persona que tenemos enfrente, con ese compañero de trabajo insoportable, con esa pareja con la que no te llevas, con ese familiar, con ese vecino, sino que es con todo lo que puede estar operando detrás de su comportamiento. El miedo, el ego, las heridas no sanadas, la ignorancia, el deseo de controlar, el resentimiento o las creencias que esa persona ha acumulado durante toda su vida. Y eso cambia bastante la manera de mirar un conflicto, porque quizás delante de ti hay una persona adulta, pero detrás de su reacción puede haber una herida de abandono, una inseguridad, una historia familiar, una necesidad de aprobación, de validación o un miedo que a lo mejor ni siquiera esa persona sabe que tiene. Los principados y las potestades, desde esta interpretación, podrían llegar a representar esas fuerzas invisibles que podrían llegar a gobernar la mente y la conducta de una persona. Patrones de pensamientos, sistemas de creencias, emociones, condicionamientos, ideas que repetimos tan constantemente que terminan adquiriendo poder sobre nosotros sin que ni siquiera nos demos cuenta. Y esto no sucede solamente a nivel individual. También existe una conciencia que compartimos colectivamente, porque hay creencias que pasan de generación en generación y terminan gobernando familias, culturas e incluso sociedades enteras. El odio, el fanatismo, la necesidad de gobernar, de dominar, la discriminación, el miedo al diferente, la mentalidad de escasez. Una persona puede desaparecer, pero la idea continúa pasando de una mente a otra mente. Y cuando el verso habla de tinieblas, no necesariamente tenemos que imaginar algo externo y sobrenatural. Las tinieblas también pueden simbolizar la inconsciencia, el que todas esas cosas vivan dentro de mí y yo no pueda identificarles. Todo aquello que está dentro de nosotros, pero que todavía no hemos visto, reconocido o trabajado, terminan siendo esas partes desde las que reaccionamos automáticamente y después decimos, yo soy así. Pero quizás no simplemente eres así, quizás aprendiste a reaccionar así. Quizás en algún momento esa conducta te protegió. Quizás heredaste esa creencia. Quizás nunca te habías detenido a cuestionarla. Y mientras algo permanece en la oscuridad de nuestra inconsciencia, puede seguir gobernándonos. Pero cuando lo podemos mirar, cuando lo hacemos consciente, ahí sí aparece la posibilidad de poder elegir diferente. Por eso, desde esta mirada, la verdadera lucha espiritual no sería contra otros seres humanos, sino contra esas fuerzas internas y colectivas que nos llevan a actuar desde el miedo, la separación, el odio, el resentimiento o la necesidad de dominar al otro. Y aquí viene para mí la parte más importante. Es muy fácil reconocer lo que está dominando al otro. Esa persona tiene ego, esa persona está herida, esa persona necesita controlar, pero la verdadera presencia interior empieza cuando también puedo preguntarme a mí, ¿estoy respondiendo desde mi conciencia o desde mi propia herida? Porque si alguien actúa desde el odio y consigue que yo también actúe desde el odio, entonces esa misma fuerza
terminó gobernándonos a los dos. Y comprender eso tampoco significa justificar el daño. Puedes comprender desde dónde viene la conducta de una persona y aún así poner límites. Puedes tener compasión y decir, esto conmigo no va. Pero quizás dejamos de convertir a la otra persona automáticamente en enemigo y comenzamos también a mirar qué está operando detrás del comportamiento. Y eso cambia completamente la conversación. Esto es Presencia Interior y yo soy Heidi Rodríguez. Y aquí no busco convencerte de que creas exactamente como yo. Este espacio existe para volver a mirar ideas y enseñanzas que quizás hemos escuchado toda la vida, pero desde diferentes perspectivas, desde la psicología, la metafísica, la espiritualidad y también desde nuestra experiencia como seres humanos, para cuestionarnos, para pensar críticamente, aunque sea incómodo, para ampliar nuestra manera de mirar y por sobre todo para preguntarnos cómo todo esto puede ayudarnos a ser mejores seres humanos, a vivir mejor, con un poco más de conciencia, que quizá la verdadera batalla nunca fue contra lo que teníamos, contra quién o lo que tenemos enfrente. Quizá también ha sido aprender a reconocer qué fuerzas invisibles también están gobernando dentro de nosotros